Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Esta es la cuarta conferencia de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn y la conferencia de hoy está a cargo del doctor Gaimidi, que es docente en esta casa en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Y tenemos el honor que hoy nos dé la clase magistral. Y en el contexto de los demás encuentros que nosotros estuvimos organizando, el tema de Strauss, el tema de la filosofía de Leo Strauss, fue para nosotros que teníamos un recorrido a Precut, empezando por Cassirer y retrocediendo hacia Hermann Cohen y Mendelssohn. Teníamos lecturas de un acervo, de una tradición que podríamos denominar, o que ha sido tradicionalmente denominada, por ejemplo, por George Mose, como el universo de pensadores judíos que adherían a los ideales de la Bildung alemana de autocultivo, perfeccionamiento, autoperfección, ilustración, en general con afinidades especiales hacia desarrollos filosóficos kantianos. Y en este sentido, Leo Strauss se nos presentaba como, en relación al esquema habitual planteado por Moses de una Bildung judía abrazando el universo que señalé recién, Leo Strauss aparece como una piedra en el zapato, digamos, para pensar o mantener este esquema como estable. Hay un trabajo de Steve Ashman donde él precisamente critica esta taxonomía de Mose, pero cuando lo hace, Ashman solamente o echa luz casi exclusivamente a pensadores de un talante mesiánico revolucionario, antiliberal, en general de izquierdas, como Bloch, como el propio Benjamin. Entonces, en ese sentido, un pensamiento, por lo menos para nosotros, el desarrollo de lectura que veníamos continuando, se convertía por un lado en sugerente y por el otro lado como en un interrogante muy interesante, ¿no? Al no participar exactamente de esta tradición. También al mismo tiempo uno puede remontar una tradición conservadora, antiliberal, de la Alemania guillermina, en pensadores conservadores que tampoco pueden ser incluidos en este universo de la Bildung ilustrada, como Kantorowicz, por ejemplo, también como Karlowitz, pero en ambos, que de alguna manera descienden de Stefan George Kreis y luego tienen desarrollos independientes, en ninguno de los dos al menos hay una revisión constante a fuentes clásicas del pensamiento judío, sobre todo el pensamiento judío alemán, como Johann Strauss. De modo que esta insistente singularidad para nosotros de Strauss, por lo menos la imposibilidad de colocarlo en un universo como hacen estos historiadores, constituyó para nosotros un desafío de lectura. Y estas son las ganas y nuestra atención en escuchar ahora esta conferencia, un poco para seguir esta invitación a la lectura de un pensador que, como decía, es difícilmente catalogable en los términos habituales en que comprendía la historia de las ideas, el pensamiento de los intelectuales de la República de Weimar. Así que bueno,
comenzamos con la conferencia y oímos al profesor Garini. Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación, por la presentación. Muchas gracias a Gabriela, que en un curso de maestría me dio a conocer la iniciativa de la cátedra. Muchas gracias Alejandro por la organización. Celebro la actividad de la cátedra. Me parece una idea bárbara, la disfruto. Tenemos mucho por hacer, no me dejan afuera. En lo que sea, tenemos cosas para difundir, cosas para trabajar y becarios y doctorandos para empezar a formar. El espíritu con el que vengo es un espíritu de conversación, simplemente comentar cómo leo yo algunas cosas de Strauss, en qué anduve, algunas de las cosas están escritas, otras están por escribir, mencionar nada más, no es más una conversación que un alegato, así que les pido que escuchen de esa manera. A tal punto que quise cubrirme las espaldas previendo un público de lectura amplia, y entonces voy a empezar fijando algunos mojones incluso de la biografía de Strauss, como para empezar a ir, para que la superficie de las cosas nos diga algo, que es así como hablaba Strauss. Bueno, nace en 1899 en Kirchheim, en Hesse, y muere en el 1973 en Annapolis, en Maryland. Estudió en Marburgo y su tesis doctoral la hizo con Ernst Cassirer sobre la teoría del conocimiento de Jacobi. La completó en 1921. Tuvo un periodo breve en el que se acercó a estudiar, a escuchar a Heidegger, y después en el año 1925 se traslada a Berlín, donde estuvo estudiando y trabajando en la Academia para las Ciencias del Judaísmo. Ahí es donde toma contacto con Hermann Cohen. En el año 30 escribe su texto, uno de los textos fundamentales, el estudio crítico sobre la crítica de la religión en Baruch Spinoza, y en el año 32 publica algo que también sería relevante para su trayectoria personal, académica y filosófica, que son los comentarios al concepto de lo político de Carl Schmitt. Carl Schmitt en una carta comenta la lectura de Strauss y dice: este hombre me ha radiografiado, tomando debida cuenta de la lectura crítica que hace Leo Strauss del concepto de lo político de Carl Schmitt, discutiendo en particular acerca de cómo leer a Thomas Hobbes y a través de él a toda la modernidad. Carl Schmitt firma una carta de recomendación para Leo Strauss, y con esa carta de recomendación Leo Strauss accede a una beca Rockefeller para estudiar en París, donde se casa y donde conoce a Kojève y a Coiré. Pocos años después se traslada a Inglaterra, Londres primero, Cambridge en particular, y ahí publica su otro estudio seminal, que es la filosofía política de Thomas Hobbes, en el año 36. En el año 38 se radica en Estados Unidos junto con otros emigrados. Estuvo unos 10 años en la New School for Social Research, y en el año 48 accede a una posición estable en la Universidad de Chicago, donde desarrolló propiamente su actividad académica, profesoral, y según algunos intérpretes y biógrafos, su actividad que él consideraba propiamente política, que es la formación de una escuela. Estuvo ahí hasta el año 68, trabajó un tiempo más o menos breve en Stanford y murió en 1973. Tuvo un par de intentos de ser profesor con una posición estable en la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de ellos con el sponsoreo de Martin Buber, y finalmente no accedió a esa situación. ¿Cuáles son los ejes temáticos que trabaja Leo Strauss? Se lo suele mencionar
como si fueran 4 posibilidades, que a mí me parece que son todas la misma, son 4 versiones de la misma manera de hacer las cosas, o sea que 4 ejes temáticos son en realidad 4 maneras de acercarse a esta escritura que llamaría multipoliédrica, porque Strauss escribe filosofía escribiendo acerca de cómo escriben filosofía los filósofos. Otro parecido más con nuestro querido Jorge Dotti. El primer eje de escritura por el cual se hizo célebre incluso allende la frontera de la academia estricta es la reivindicación de la lectura y de la escritura esotérica. O sea, Strauss dice que los filósofos escriben polémicamente, porque si no escriben polémicamente no tienen nada para escribir en cuanto a la filosofía. En esto también hay una marca schmittiana, y digamos, ya de entrada, para empezar a conversar con la presentación de Pablo, anti-ilustrada. O por lo menos no directamente ilustrada. La escritura esotérica tiene que ver con lo que Strauss considera que es el espíritu propiamente del alma del filósofo, que es, de un lado, cuidar la filosofía. Cuidar la existencia y la vitalidad de la actividad filosófica, como indispensable para la filosofía misma. Cuidar la persona, digamos, física, la salud moral y material del que practica la filosofía. Y una de las partes indispensables de la práctica de la filosofía es la formación y el aliento a las mentes jóvenes. Para Strauss, el problema político-filosófico siempre es un problema pedagógico. Así es como lee a los clásicos. Pero del otro lado, la filosofía, según Strauss, tiene un compromiso con la ciudad, tiene un compromiso de lealtad con la ciudad. Este compromiso de lealtad no puede ser desarrollado de manera inmediata, sino que tiene que tener una serie de mediaciones, que son las únicas a las que puede acceder legítimamente la práctica de la filosofía. Se trata de formar caballeros, de un lado, y evitar la autonomización del poder y del conocimiento al servicio exclusivo del poder. Esta va a ser una de las variantes de la intención filosófica straussiana cuando escribe en contra de la hipermodernización, de la hipertecnificación, etc. ¿Cómo se para la biblioteca frente al pretendido esoterismo de Strauss? O sea, ¿cómo escribe Strauss mismo? Hay algunos que dicen que Strauss es un escéptico extremo y que en realidad dice que cuida de la ciudad, dice que cuida de las almas jóvenes y solo se cuida de sí mismo y solo cuida la actividad filosófica misma, haciendo de cuenta, pasando por pedagogo, pasando por comprometido. Otras lecturas afines a estas dicen que Strauss escribe en favor del empoderamiento de los caballeros aristocráticos. Este es el mito académico que circuló a fines de los años del siglo pasado, comienzos formando en segunda generación a los integrantes de la Herradura del Departamento de Estado. La visión que yo prefiero, que a mí me cae más razonable cuando leo a Strauss, es pensarlo, como dicen otros comentaristas, que Strauss es un platónico a su manera, en el sentido de estar comprometido a la vez con la ciudad y con la filosofía. Los otros tres ejes
ya propiamente temáticos, sino respecto de la actitud existencial del filósofo respecto de la ciudad, son tres polémicas. La primera polémica por la cual se identifica a Strauss es la polémica entre los antiguos y los modernos. Entonces, dado que Strauss es un esotérico o un esoterista, la pregunta es: ¿en favor de quién decisivamente escribe? ¿A favor de la hipermodernización nietzscheana o en favor de la recuperación del espíritu clásico? La segunda controversia es la celebérrima controversia entre Atenas y Jerusalén, tomando los nombres de Atenas y Jerusalén como símbolos de dos formas de opción recíprocamente excluyentes acerca de cuál es la guía para la buena vida. Jerusalén representaría la tradición teísta de la ley revelada y Atenas representaría diversas formas seculares de racionalidad autónoma, racionalidad sin ayuda, aneiling, dice Strauss más de una vez. Estas dos opciones son excluyentes. La tercera controversia sería la crítica de una serie que Strauss ve como necesariamente encadenada entre historicismo, relativismo, nihilismo y, por tanto, mundialización del poder tecnológico. A mí parece que estos tres ejes están interconectados, como decía, y son tres maneras de mencionar la misma preocupación sustantiva. El asunto de conversación que les propongo para hoy es esta inquietud. ¿Cuál es la relevancia del judaísmo en el programa ético-filosófico de Strauss? ¿Cuál es la naturaleza del judaísmo en el programa ético-filosófico de Strauss? En otras palabras, ¿qué significa para él Jerusalén cuando escribe Jerusalén y Atenas? De manera más sencilla todavía, ¿cuán judío es Leo Strauss? Elijo, para guiarme, para esquematizar la conversación, un texto que él presenta como una serie de conferencias en el año 1952. La compilación es póstuma y las conferencias se realizaron en la Hillel House de Chicago. Recordemos que Hillel es uno de los sabios que escriben Pirkei Avot, uno de los libros talmúdicos. El autor a quien la tradición atribuye el dicho sobre el cual después conversaremos, si no soy yo quien, si no es por mí nadie, y si no es ahora cuándo, etc. Les propongo el esquema entonces de progreso o retorno, con subtítulo La crisis contemporánea en la civilización occidental. Este es el título tesis con el que Strauss da esta conferencia. La tesis de él, en grandes rasgos, es que la civilización occidental de posguerra está efectivamente en crisis, y esta crisis está causada por un exceso, primero de confianza y después de desencanto, a partir de esta serie: antropocentrismo, ciencia, expresión tecnología, fe en el progreso. La propuesta de Strauss entonces es primero diagnosticar que la crisis tiene que ver con la fe en el progreso, hacer una crítica de esta confianza no suficientemente fundable
en el progreso. Esta crítica de la confianza en el progreso la podríamos ver como una especie de antifenomenología del espíritu. En la modernidad el espíritu se va escondiendo progresivamente ante sí mismo, cuando cree estar autorrevelándose. Y se va escondiendo, si tomamos el ritmo de la dialéctica del amo y el esclavo, se va escondiendo a medida que cree ir librando combates que gana. Cuanto más gana, menos sabe de sí mismo. En términos de Nietzsche, podríamos decir que lo que está haciendo Strauss es ir hasta el origen de nuestras convicciones, pero no para mostrar que son un mito y que son un discurso autofundado, autoimaginado, sino para mostrar que tenemos que recuperar la veneración y el escepticismo, el escepticismo respecto de nuestra propia capacidad de crítica, respecto de las raíces fundantes del pensamiento y de la espiritualidad de Occidente, que han sido secularizadas por la idea de antropocentrismo. Como si Strauss estuviera pensando en una Y, una Y invertida, el tiempo corre para acá, no, así. Atenas, Jerusalén, Atenas, cosmocentrismo, Jerusalén, teocentrismo, modernidad, antropocentrismo, su ruta. Tenemos que volver hacia las raíces de la muela. Lo que propone Strauss entonces es, si no será que el antídoto no está en la creencia a rajatabla de la noción de progreso, sino por el contrario en la noción de retorno. Retorno en hebreo tiene una palabra que es teshuvá, que tiene connotaciones sacras, porque al mismo tiempo es arrepentimiento. El que retorna, el que hace teshuvá, es el que se arrepiente ante sí mismo y ante lo más alto de haberse desviado del camino correcto. Retorno entonces es regreso al camino correcto, regreso a la casa paterna. Notemos acá, esto no está en el texto, pero me parece que sí está en la manera de escribir de Strauss, la similitud entre el que retorna y el que necesita del Estado como príncipe de los orgullosos en Leviatán. O sea, Leviatán es ese monstruo bíblico presentado en el libro de Job como el príncipe de todos los orgullosos. Afinidad en el diagnóstico, la soberbia es lo que dispara la guerra civil, lo que dispara la inhumanidad tecnologizada, es decir, potenciada en sus peligros, pero discrepancia en cuanto a la solución, porque Hobbes pone la solución en la absolutez del Estado y eventualmente, según alguna lectura, en un Estado con basamento teológico-político, como secularización de una presentificación cristiana. Sigo entonces. La redención, en términos judíos, dice Strauss, no tiene que ver con la creencia en un futuro mesiánico y menos todavía con la terrenalización y además la plenificación de las promesas del reino de los cielos, sino más bien con una nostalgia reverente por la perfección del comienzo. La redención es un retorno a los comienzos. Lo bueno está atrás y no adelante. Mañana es peor en términos de la judaidad que está proponiendo Strauss. Y entonces los contenidos, como lo sumamente bueno que propone Strauss, son contenidos bíblicos, agreguemos, judaicos. Edén
patriarcas, desierto, templo. La clave entonces es pensar el judaísmo como una esperanza de retorno. Para esto es necesario mostrar la superioridad de Moisés respecto de todo otro profeta futuro. Cuando uno hace la cuenta, traza la raya de la suma y dice, como Moisés es el mayor de todos los profetas, es mayor todavía en su jerarquía que el esperado Mesías. ¿Por qué? Porque ha traído la Torá, que es el libro que condensa la sabiduría divina presentificada en la tierra. Es decir, para Strauss, en dos palabras, la Biblia es la Biblia hebrea. O sea, de Jesús ni mención. Acá tenemos una primera línea para cuando querramos hacer la tabla del diálogo entre ausentes entre Strauss y Carl Schmitt. Que Carl Schmitt escribe, bueno, si tengo que reducirme a una sola frase, la frase es Jesus is the Christ, que es lo que rescata de Thomas Hobbes como un autor filosófico realmente grande. Para Schmitt, recordemos, la mesiandad de Jesús no es una idea, es una realidad concreta, la mayor realidad concreta de la historia que fundamenta lo que pueda haber de ordenado y de humano en la historia posterior. Esto lo escribe en su glosario, en su recopilación de notas privadas del diario. ¿En qué consiste la modernidad tal como la piensa Strauss? ¿En qué consiste esta serie de antropocentrismo, historicismo, nihilismo, mundialización, etcétera, que había mencionado antes? En primer lugar, la modernidad, la del siglo XVII, cree, y Strauss insiste con el verbo creer, porque no es propio de la modernidad creer sin fundamento, sin constancias, que a medida que se incrementa la capacidad racional, se apareja un crecimiento de la técnica y se apareja un desarrollo moral y social. Podríamos pensar, por ejemplo, en el Kant de idea de una historia universal en el sentido cosmopolita. La creencia final de esta primera fase es que puede haber y terminará habiendo solución humana para todos los problemas humanos más allá de todo cataclismo. O sea, clausurando la posibilidad de un cataclismo provocable por el incremento no moralizado, más civilizado, para usar los términos de Kant, de las capacidades técnicas, frente al control de las capacidades institucionales, morales. Pero el proceso fue lo inverso de lo que estaba proponiendo el racionalismo moderno clásico, porque la hipermodernización resultó en un gigante ciego. Otra vez tenemos a Leviatán, me parece a mí. Este gigante ciego resulta de la corrosión. Recordemos el término corrosión, porque después lo voy a usar en un episodio que me resulta muy significativo. La corrosión de las raíces cosmocéntricas y teocéntricas por parte de la razón sin ayuda, autofundada. ¿Cuál es la síntesis antropocéntrica que está viendo Strauss en el comienzo de todo este proceso? Fe en el hombre, fe en los poderes de los resultados del hombre, olvidando, entre comillas, es decir, renegando, podríamos decir en términos psicoanalíticos, primero, por parte de Atenas, que los griegos, dice Strauss, no ponían demasiada valoración en el mejoramiento racional de lo técnico. El mejoramiento racional de lo técnico tenía beneficios que solo eran secundarios respecto del problema de la buena vida. Y desde luego no pensaban
que fuera posible un mejoramiento definitivo, ni siquiera significativo, de las cuestiones morales y políticas principales, que eran las que estimulaban la buena vida del filósofo. Del lado bíblico, los modernos olvidamos que la garantía anticataclísmica justamente es un contenido bíblico, prometido por Dios en el primer pacto después del diluvio, firmado con el arco iris. Del mismo modo que la promesa de la redención, acaecida la redención, es que no volverá a haber cataclismos. ¿En qué culmina entonces la tesis de Strauss en este texto del 52? El hombre contemporáneo autonomizó de tal modo a la razón que está celebrando la ciencia social libre de valores. La ciencia social que se autoinhibe orgullosamente de la posibilidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo alto de lo vulgar. En qué es la filosofía política, él vuelve a mencionar que se da un caso de acá que la civilización, la cultura que más llevó adelante la neutralización moral de la ciencia social, derrotada en el campo de batalla, coloniza las universidades de sus vencedores a través de la sociología weberiana y post-weberiana. El problema es que una ciencia social libre de valores, autoinhibida en su capacidad de juzgar, que equivale a una medicina que no se pueda pronunciar negativamente acerca del cáncer, dice significativamente Strauss, impide que el gigante ciego tenga siquiera derecho a buscar la mejor solución a los problemas que él mismo está causando. O sea, la razón debe autoinhibirse de decidir en dónde poner sus energías, tecnologizadas, estatalizadas, politizadas. Claro, el problema es que esta manera de autoconcebirse está basada en paradojas. Por un lado tenemos la creencia sin base racional, es decir, creencia en el progreso, fe en el progreso, y por otro lado la autoinhibición de la discusión por lo bueno, como si lo bueno, diríamos hoy, fuera apenas una construcción cultural. El antídoto entonces que propone Strauss es un retorno a las fuentes del sentido previas a la síntesis antropocéntrica, fuentes del sentido que entre sí son antagónicas. La fe por un lado, la razón, no la técnica, por el otro, de cuya tensión no resuelta vive internamente la riqueza espiritual de Occidente. Es decir, cuando Strauss propone retornar a la duda esencial. ¿Cuál es el mejor modo de vida para los que tenemos la posibilidad, para los que tengan la posibilidad de planteárselo? Y los que tengan la posibilidad de planteárselo tienen la responsabilidad de planteárselo además. Ahora bien, nos decíamos al comienzo, ¿cuán judía es la componente teológica del lado jerosolimítano de la tenaza, del predicamento teológico político que dice Strauss en su ensayo de autobiografía, que lo acompaña desde sus primeros años?
Me detengo ahora en un par de sucesos de los cuales tenemos registro. Uno es un suceso privado, que en el año 1961 fallece a los 30 y pocos años un estudiante de doctorado de Strauss, una enfermedad fulminante, y Strauss habla en ocasión de recordar al estudiante. Y acá, cuando yo leo este texto, me pregunto, ¿hay que creerle a Strauss cuando está hablando? ¿Hay que tomar por bueno lo que él diga frente a los padres de su estudiante fallecido? Yo pienso que sí. Por más esoterismo, por más corrección política, yo creo que él ahí, con corrección, con prudencia, con sobriedad, me parece que está haciendo una profesión de fe. Sobre todo porque después la vamos a ver repetida en What is Political Philosophy. Bueno, pero este primer mojón yo tiendo a creérselo. Él habla justamente del poder corrosivo de la muerte. La misma corrección que ejerce la hipermodernización del pensamiento frente a las fuentes de sentido. El poder corrosivo y paralizante de la muerte. Frente a él, dice, con lo único que contamos para poder enfrentarnos a este hiperpoder es, por un lado, el cultivo serio y humilde del estudio filosófico. No la escritura de filosofía, sino el cultivo del estudio. Y además, la convicción y la entrega a la pertenencia al pueblo judío. Que así es como vivió Jason Aronson. Pertenencia esta que lo compromete, que nos compromete, dice Strauss, a la vez con el más remoto de los pasados, es decir, con el origen, es decir, con Bereshit, y con el más insondable de los futuros. Un futuro más allá de todo futuro. La vida de Aronson, dice Strauss, fue buena y su muerte fue noble, porque vivió a la vez con una entrega de corazón y con una lucidez de inteligencia, sin dejar que uno y otro se mutuamente colonizaran, es decir, reivindicando en el interior del alma de Aronson la misma polémica existencial entre fe y razón. Y termina con este párrafo: nunca olvidaremos a Jason ni aquello por lo cual, for what he stood, sería lo que él dijo. To stand for, en inglés, tiene todos estos significados que en castellano son difíciles de traducir en un solo término. Quiere decir, por un lado, defender, representar, dar testimonio de maneras más o menos intensas, de maneras más o menos solemnes. ¿Qué es aquello que estaba representando el alumno de Strauss? Me parece que estaba representando la dualidad esencial. O sea, ¿qué es la buena vida? Para el filósofo la buena vida es vivir con intensidad la duda acerca de qué es la buena vida. O sea, ser consciente de que uno ama a Sofía, pero que no es poseedor de su reciprocidad necesariamente. ¿Qué es lo que está representando Aronson? Y que nunca deberíamos olvidar: el peligro de la corrosión, del poder corrosivo de la muerte. ¿Y ante quién representa eso Aronson? Ante nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Me parece que está diciendo la comunidad de estudiosos, los que nos dedicamos a esto como forma de vida, ¿no? Y con todos los problemas que esto incluya. ¿Cuál es mi responsabilidad al
reflejarme en aquella actitud existencial, a quién me debo, cómo vivir bien, etc. Un poco antes, en el año 1954, Strauss pronuncia una serie de conferencias en la Universidad Hebrea de Jerusalén, a donde había ido un periodo de pasantía, gestionando a ver si podía arreglar la estabilidad. Estas conferencias después se compilaron y dieron lugar a su libro fundante también, que es La filosofía política. Al comienzo nomás del discurso, él dice, bueno, me siento muy honrado, es una tarea que está absolutamente por arriba de mis fuerzas y de mis capacidades, pero la que no me puedo negar. Voy a decir lo que a mí me parece que es la manera adecuada de encarar la pregunta filosófica, platónica, recuperada por Heidegger en qué es la filosofía, Fiestin. Y entonces dice, esta ciudad es la ciudad de la corrección, es la ciudad creyente, Jerusalén, en la cual me estoy preguntando qué es la filosofía política. Es decir, primer mojón, el texto sobre la pregunta acerca de qué es la filosofía política se hace en Jerusalén. Vamos a ver qué es Jerusalén, o qué es lo que está revuelto. En esta ciudad, la ciudad de la corrección, la ciudad creyente, se ha tomado con más seriedad que en ninguna otra de la historia el tema de la filosofía política. Notemos, con mayor intensidad y seriedad que en ninguna otra, es decir, no en Atenas, no en Roma. ¿Cuál es el tema de la filosofía política? El anhelo de justicia por parte de los corazones más puros. Otra vez, anhelo de justicia, no convicción de posesión. Y dice Strauss, al comienzo más, hoy en día hacer filosofía política es apenas intentar un reflejo de aquella sabia visión que tuvieron los profetas en su tiempo. Y hacerlo en un mundo que toma a broma o que ve como ilusión, podríamos hablar de ilusión trascendental casi, como ilusión el concepto del reino divino. Esto me parece que es una referencia directa a sus meditaciones sobre Maquiavelo. Y entonces dice de sí, obligado a vagar muy lejos de nuestra tierra y de nuestro legado espiritual, o peor todavía, dice, a callar nuestro legado, imagino yo, para poder seguir trabajando. Dice, I shall not for a moment forget what Jerusalem stands for. Otra vez la misma, bueno, otra vez en realidad antes, ¿no? Otra vez la misma estructura. En el microclima del alma de Aronson y en el espacio macro de la polis. ¿Qué es lo que representa la Jerusalén que está mencionando Strauss? Está representando anhelo, no posesión, de aquello que los profetas mostraron. Está anhelando el estado de pureza de corazón, de plena entrega a la pregunta, no a la obediencia de la Torá. Jerusalén está presentando, al mismo tiempo, representando conciencia de finitud que debe arrepentirse.
porque si no, no se hubieran sido necesarias, si Jerusalén hubiera sido absolutamente santa, no hubieran sido necesarias la venida de los profetas. Para el oído un poco avesado, recordar, decir, nunca me voy a olvidar ni por un momento de lo que representa Jerusalén, nos lleva al Salmo 137, que es un texto bastante mencionado en la liturgia hebrea, especialmente en los días de recordación de catástrofes. Ahora incluso se incorporó para la liturgia cuando se recuerda la Shoah, pero especialmente cuando se recuerdan las destrucciones de ambos templos. El Salmo 137 menciona esta situación. Los prisioneros hebreos están en Babilonia, a orillas de un río, y en señal de protesta han colgado sus instrumentos de los árboles. Vienen los guardianes de Babilonia y los quieren obligar a cantar canciones de Sión. Y entonces el salmista dice, no tengo cómo cantar porque mi corazón está amargado porque no está en Jerusalén. Y si yo te llegara a olvidar Jerusalén por un solo momento, que se me paralice la mano derecha y que la lengua se me pegue al paladar. Es decir, renuncie yo a mi condición agente y a mi condición discursiva. Y también, dice el salmista, ya que estamos, quisiera Dios que te acuerdes en tu momento de estos que me quieren obligar a cantar y que festejaban cuando destruían Jerusalén, vociferando cantos de júbilo y de victoria. Me parece que la cita implícita de Strauss al Salmo 137 otra vez nos está hablando de Teshuvá, de retorno, nos está hablando del olvido por lo divino. Y si pensamos en el pedido de venganza por los que destruyeron el templo, en el año 54, esto tiene a la Shoah muy cercana. La conclusión me parece que es más o menos directa. La Shoah no es un accidente en el decurso de la hipermodernización, sino que es casi una consecuencia encadenada, lógica. Ahora bien, tenemos entonces que la posición del filósofo para Strauss es una situación que él a veces propone como de manía interior y prudencia expresiva. Tres actitudes que debe conciliar el filósofo. Manía interior, para desafiar el todo al todo desde la parte, con las modestas armas de la racionalidad. Prudencia en la expresión, para cuidar a la filosofía, para cuidar a la persona del filósofo, y también para cuidar a la propia ciudad del excesivo entusiasmo y de la excesiva convicción respecto de resultados que nunca pueden ser más que parciales. Es decir, en otras palabras, es contrariar palabra por palabra la tesis 11. No podemos nunca estar seguros de que el mundo ha sido suficientemente comprendido, y si queremos cambiarlo definitivamente de acuerdo a lo que creemos haber comprendido, lo más probable es que nos equivoquemos de una manera decisiva. ¿Qué debe hacer el filósofo judío en particular, respecto de la crisis de Occidente? Cuando la polis occidental es postcristiana, digamos, y liberal democrática. ¿Qué debe filosófica y lealmente el filósofo para con su polis?
Respecto del liberalismo democrático, Strauss lo dice, no es fácil para el judío no ortodoxo criticar al liberalismo democrático, porque el liberalismo democrático, después de todo, es el régimen más amigable. Es el régimen incluso indispensable para el Estado de Israel efectivamente existente, al cual Strauss reivindica en sucesivas ocasiones. Bueno, entonces, la lealtad con el liberalismo democrático, Strauss la resuelve proponiendo un retorno al liberalismo clásico, al liberalismo de los clásicos. Es decir, oponiéndose a una fe en la pureza de la democracia, oponiéndose a los resultados vulgarizantes de la técnica y oponiéndose especialmente a la reducción de la utilización de la racionalidad en términos de experticidad, ya sea en cuestiones tecnológicas o ya sea en cuestiones de institucionalidad política, oponiéndose a la neutralidad, digamos. Respecto del cristianismo, tenemos el problema de que el cristianismo es también un aliado en términos de la polémica que está proponiendo Strauss, porque el cristianismo también tiene por lo menos un resto, por lo menos un eco de una fe teocéntrica, y además el cristianismo es lo que le da forma a nuestra sociedad secularizada. O sea, acá Strauss está tomando por bueno el dicho de Schmitt, de que todo concepto jurídico relevante es la secularización de un concepto teológico. Es decir, es como si Strauss tomara por bueno el intento schmittiano del Catejón de detener, por medio de una fe conservadora y severa, el entusiasmo que intenta ir más allá de sí mismo, anticipando el cataclismo final, pero lo tiene que hacer de una manera judía. ¿Y por qué lo tiene que hacer de una manera judía? No solo por una cuestión de lealtad dura y pura, sino porque, y esto no puede más que hacerlo de manera entrelineada. Strauss no tiene ningún escrito directamente en contra del cristianismo, en contra de las consecuencias del cristianismo, porque ven en el cristianismo una síntesis de fe y razón. La primera, así lo dice cuando se refiere a los escritos paulinos. Y además ve en el cristianismo una síntesis de fe, de investigación filosófica y de poderío oficial. Ese es el escenario que ha secularizado Occidente. Por eso, el retorno vía la crítica a la secularización que propone Spinoza a Maimónides, un pensador medieval judío que nos permite retornar, dice Strauss, a un Platón descristianizado o no cristianizado. ¿Cuál es el antídoto entonces, para ir empezando a redondear, que encuentra Strauss en su manera de ver el judaísmo? En un escrito, en una conferencia, se me fue el año, ahora me lo recuerdo y si no lo googleamos, una conferencia célebre que se llama Why We Remain Jews. Strauss dice que si tuviéramos que sintetizar en una frase la condición judaica, ser judío equivale a afirmar que la redención está ausente. Es decir, no ceder al número 3 del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no ceder al principio de la presentificación
de lo universal en lo particular, perfecto sin residuo. Y entonces, si ser judío equivale a afirmar que la redención está ausente, es decir, equivale a aceptar esa condición siempre lateral, a veces ética, del judío en la polis occidental, que es afín a la figura del filósofo, que está cerca pero no en el centro del poder. Mantener esta fe judaica equivale a dar testimonio de que el problema humano es perenne. Ser judío es dar testimonio de que el problema humano no es soluble en términos puramente humanos. Y de dar testimonio frente a lo que Strauss ve como la doxa fundante de que Jesús es el Cristo. Por tanto, es dar testimonio de que no hay, no puede haber, y es bueno que no haya, instituciones sagradas ni lecturas sagradas oficialmente monopólicas. De esto dan cuenta tanto el Estado de Israel como el Talmud. Strauss dice: la fundación del Estado moderno de Israel en el año 48 es, junto con la compilación del Talmud, son los 2 episodios más significativos para la espiritualidad judaica de Occidente. ¿Y en qué consiste la significatividad de estos episodios? En que es dar cuenta de una perseverancia en una creencia que no se afirma con certeza absoluta. Es decir, el Estado de Israel moderno, dice Strauss, la única manera de concebirlo adecuadamente es concebirlo como parte del galut, como parte del exilio. Y desde luego el Talmud es una compilación de discusiones acerca de la Torá, de discusiones humanas acerca de una donación. Bueno, tengo más cosas anotadas, pero hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Abrimos las preguntas entonces. Sí, muchas gracias por la conferencia muy interesante sobre Strauss. Muchas gracias. Como un ignorante de Strauss, anoté muchísimas preguntas, pero que vienen desde la curiosidad y de un poquito la necesidad de atravesar relaciones con otros pensadores judíos. Me pareció muy interesante lo que señalaste al principio de la conferencia, relativo a que Strauss se doctoró sobre la teoría del conocimiento de Jacobi. Ese es un punto de partida. Sí. Yo creo que quería preguntar un poquito, para empezar un poquito el eje de sentido, si eso observó posteriormente, ese eje de sentido que la crítica de Jacobi al racionalismo moderno y a la razón moderna, Spinoza, etc. Si Strauss, eso puede haber influido en la idea de que Strauss crítica a la modernidad como un proceso de racionalización y secularización, ¿no? Entiendo que sí. Eso, No volvió sobre sus estudios jacobianos con posterioridad. Esto que vos señalas es muy interesante, la filosofía como un anhelo y no como una posesión del conocimiento. Eso también es la búsqueda de un absoluto que siempre está más allá de la actividad de la razón, ¿no? Esta sensación que vos señalás de la conciencia de finitud de la filosofía. Y agregaría, tal vez no lo dije, pero me das el pie para decirlo, la conciencia de la absoluta trascendencia de lo absoluto, de la no inmanentización ni por un instante. Eso te pregunta, claro, el tema del antropocéntrico es una reacción, la crítica del antropocentrismo es una reacción a eso, ¿no? Claro. Sí. Porque el Hermann Cohen, por ejemplo, que cuando hablaste también, yo me acuerdo también fundamental esa idea de la búsqueda, el anhelo por lo que nunca había logrado el todo, que es el ideal moral, ¿no? Claro. Esa conciencia de la finitud, es un capítulo de la
no vamos a tener que ver sobre la virtud de la humildad, estamos claros, la humildad es la virtud filosófica por excelencia para el cuerpo, esa conciencia de que nunca voy a lograr poseer ese ideal. Claro. La crítica a la utopía, las utopías modernas se pueden también. La utopía es horrible, si crees que ya conseguí. Bueno, claro, tenés toda la razón en esto. Después te voy a preguntar más cosas porque no tengo leído al Cohen de Strauss. Strauss tiene una conferencia del año 40 y pocos en el que hace la diferencia entre la utopía moderna y la utopía clásica. La utopía moderna es la inmanentización y la fe en la realizabilidad, es decir, es una mala lectura de la utopía clásica, que era escrita con el fin de advertir acerca de los peligros del intento de realización. Eso es como un corazón del judaísmo, ¿no? Parece, esa búsqueda siempre no alcanzada de la totalidad de ese anhelo, pero sin pretender alcanzar nunca realmente. Claro. Me parece como un eje que es bastante interesante. Y luego esta idea de la secularización, que en Jacobi está claro también, la búsqueda de un contacto prístino con lo real, creo yo en Jacobi, ¿no? La intuición. Y acá también por ahí en Strauss, ¿de qué manera se aparece, de qué manera puede superarse la secularización? ¿Qué caminos de ir abiertos para eso? ¿Es una tragedia ya irreparable? Yo no sé si él diría tragedia, pero cuando él dice retorno, evidentemente no está pidiendo, no está exigiendo lo imposible, que es un volver a la teologización, pero sí volver por lo menos a la vivencia del conflicto no resuelto. Okay, eso permanecería en el núcleo para él del pensamiento occidental, ¿no? Claro, claro. La Edad Media tematizado, ¿no? Como la relación entre razón. Pero la Edad Media judía, la Edad Media de un Maimónides o tal vez de los árabes, de un Farabi. No, son otros matices de pensamiento. Claro. Porque él habla hay una expresión bastante conocida de los straussianos que es la segunda caverna. La secularización equivale a haber cavado una caverna por debajo de la caverna de Platón. Muy bueno. Disfrazada con términos técnicos y con convicciones de certeza infundadas. Entonces, volver a la primera caverna para ver en la superficie de las cosas la realidad de las cosas. En la superficie eso es muy como acercarse directamente a la realidad. Claro. Muchas gracias. Profesor, una pregunta. Algunos críticos de Strauss comentan su obsesividad con numerología, por así decirlo. Incluso hay algunos pensadores de Brasil que critican la lectura que Strauss hace de Maquiavelo por razones de numerología de Cábala. Entonces, ¿hasta qué punto no conocer la Cábala puede dificultar a no comprender a Strauss? O si es necesario, o si hay alguna influencia, alguna necesidad de... Yo estoy seguro de que Strauss tiene un respeto por los cabalistas. Estuve tentado de empezar, para simpatiquear y para amigar, empezar con la lectura del Golem de Borges. Como diciendo, ¿qué necesidad de duplicar las entidades? Strauss no era un cabalista, pero reivindicaba esa manera de lectura, porque decía, si esta persona es realmente significativa, no puede estar poniendo toda la carne sobre la mesa a la vista del gran público. En este sentido, él está viendo en el filósofo los cercos de la Torá. O sea, la Torá para el hombre del común tiene una serie de indicaciones más o menos cotidianas, el ritual, no es esa la verdad última de la Torá. La verdad última de la Torá se revela en estudios talmúdicos, en discusiones y, en cierto límite, en un caso extremo, en la Kabbalah. No sé si estoy respondiendo a lo que me decís. Creo que no es indispensable conocer de Kabbalah para leer a Strauss, pero por lo menos saber cuál es su posición respecto de los cabalistas, y es muy interesante leer el intercambio epistolar con Gershom Scholem. Sí. Dos preguntas también. Una es cómo articular la mediación
sea, el problema de que, al menos en la tradición de la filosofía política, es muy difícil pensar, o sea, el Estado es una mediación y es muy difícil. Claro, bueno, esa es la objeción permanente de Doty. Decía, Strauss es un tipo muy inteligente, decía, tiene razón en bastantes de las cosas que dicen, pero hace lecturas idiosincráticas. Como me crié con Doty en la facultad, no puedo dejar de hacer. No, claro. Bueno, aparte le recomiendo fervientemente el texto de Doty sobre el joven Strauss, las tribulaciones del joven Strauss. ¿Cómo se llama el texto? El texto es Las tribulaciones del joven Strauss. Está en Deus Mortalis del año 2009, me parece. En el amarillo. El mismo número que está publicado. Sí. Creo que Strauss descree de la institucionalidad oficial como fautora de mediación. Simplemente la ve como protección, como cáscara, como... Y entonces ahí la segunda pregunta... Perdón, algo como fundamentable en la doxa. Él dice, la doxa es y no puede no ser el fundamento de la ciudad. Y entonces ahí la segunda parte, que es el lugar de la representación del Estado de Israel como representación del pueblo judío. O sea, porque en ese sentido... ¿Del Estado de Israel como representación del pueblo judío, decís? ¿Del actual o del actual? No solo el actual no es representación del pueblo judío, sino que es indispensable, más no suficiente. Él dice, lo reivindico de muchas maneras, junto con la compilación del Talmud, es el único pueblo moderno que basa su sistema educativo en la lectura de un libro. Pero es parte del Galut. No solo el Israel actual es parte del Galut, la Jerusalén visitada por los profetas también es parte del Galut. Entiendo yo que está diciendo Strauss. No sé si viene demasiado a cuento, pero lo tengo anotado y lo digo. Viene un poco a cuento. Uno de los textos célebres de Strauss es Natural Right and History, donde él defiende, reivindica la búsqueda filosófica de un derecho natural para oponerse a las vertientes historicistas. Los acápites de este texto, sin cita, son dos textos bíblicos. En un texto bíblico está tomado de Samuel y es la narración del profeta Natán, que dice que recrimina a David porque David estaba enamorado de la mujer de un súbdito, entonces mandó al súbdito a formar en la primera fila de una escaramuza para que esta chica quedara viuda y él se la pudiera desposar. Y el duelo consiguiente del rey David. Y el segundo acápite es algo similar. El rey Ahab, esto está en Elías, busca que sus juristas acusen por falso testimonio al dueño de un viñedo que él ambicionaba. Es decir, propone la visión de los profetas no como enseñanza al pueblo, sino en particular como censura del poder tiránico ejercido por judíos. Así que mal me parece que pueda pensarse que Strauss está pensando que la Jerusalén bíblica es sí la sede de la perfección, sino la sede en la cual se aspiraba de manera más noble a la perfección. Yo quería preguntar si Strauss en algún momento hace referencia o si se puede hacer algún paralelo entre el retorno de Teshuvah. El retorno de Strauss y el noto griego, Píndaro griego de que retorna a casa de Concorda, es algún tipo de, o es totalmente opuesto. El noto es como una vuelta, como un héroe que vuelve a su pueblo, y Strauss acá lo ve como un retorno en que se arrepiente, ¿no? de
camino. Claro, me parece que es lo segundo en el sentido de que no podríamos poner desde el punto de vista de Strauss al judío arrepentido en el lugar del héroe, que espera ser reconocido en el lugar donde antes del que se tuvo que ir, sino más bien lo contrario. Profesor, Sí. ¿cómo se llama la conferencia que Strauss trata de las dos utopías, la moderna y la clásica? ¿Sabe? Si me mandas un mail te mando el... Bueno, Sí. perfecto. Tres preguntitas. Déjame seguirte. La idea de Teshuvah me parece clara en el retorno a las fuentes, pero si te entendí bien, decías que la usa también en relación al Estado de Israel, y en verdad está prohibido retornar al Estado de Israel. ¿Cómo? Si te entendí bien, no sé si te seguí bien, ¿no? Pero si te seguí bien, la idea de Teshuvah como retorno a las fuentes. Sí. Pero si te seguí bien, la relacionaba también con que la usaba también con el retorno a Jerusalén. El retorno al recuerdo de Jerusalén, no el retorno a la Jerusalén histórica contemporánea. Claro, no, porque cuando hablaba de Jerusalén, digamos, ¿no? Como el retorno, y me hacía un poco de ruido las fuentes porque en realidad el retorno a Jerusalén está prohibido, ¿no? Por lo que fue todo el debate, digamos, con la fundación del Estado de Israel. Entonces me interesaría saber cómo lo... O sea, está Sí, entiendo lo que decís, sí. Está la prohibición de volver hasta que vuelva el Mesías y todo el problema Sí. político para la ortodoxia. Strauss trabaja bastante en Why We Remain Jews, trabaja bastante, y también en su autobiografía, que es el prefacio a la traducción de la crítica de la religión de Spinoza, trabaja bastante la relación entre las tres formas de sionismo: el sionismo ortodoxo, el sionismo político y el sionismo culturalista, y da sus razones por las cuales él no pudo identificarse con ninguna de los tres, y por eso él se siente un outsider respecto de esas tres posiciones. Sí. Por eso él se reivindica como judío no ortodoxo. Sí, incluso es interesante respecto a lo que decía recién, que respecto a lo que él llama la emasculación, la debilidad, el afeminamiento, que es una expresión que tiene Spinoza, ¿no? Claro. En relación al Estado de Israel, ¿no? En los textos tempranos de Strauss, sobre todo en los textos que repone Dotti en relación a Freud, ¿no? Él incluso contempla una alianza estratégica con cierta forma de positivismo científico, aún en contra de la pasividad de los judíos ortodoxos, Claro. que están marcados por ese sesgo de masculación o afeminidad. Ahí me parece que el pensamiento de Strauss en ese sentido también es interesantemente situado para abordar los problemas de la época. Y la crítica a la esfera mesiánica, en ese Claro. sentido ortodoxo. Claro. Me parece que un hilo para encarar este problema está en lo que él menciona en Jerusalén en la conferencia de What is Political Philosophy. Él dice, cuando está diciendo la taxonomía de qué es filosofía política, qué es ciencia política, qué es ideología, etcétera, qué es pensamiento, diferentes cosas, él dice, para hablar de pensamiento político, que es simplemente la argumentación en favor de una meta no razonada y no fundamentada, tomemos el caso de Autoemancipación, el texto seminal de Pinsker. Y entonces él dice, lo que sucede en el texto, que es el acápite de Pinsker es la cita de Hillel, a la cual se le sacó la frase del medio. La frase íntegra de Hillel es: si yo no soy por mí, ¿quién lo será? Si solo soy para mí, ¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Pinsker
en autoemancipación saca la parte que dice, si solo soy para mí, ¿quién soy? Como diciendo, tienen razón los ortodoxos, Israel, el Estado de Israel no es para sí mismo, es luz para las naciones. Sí, incluso ahí creo que Repinski distingue un tratado filosófico de un panfleto. Claro. Usa exactamente esa figura para hablar de dos géneros de ensayo diferentes y correrlo a Pinsker de la reflexión filosófica. Claro, sin embargo, se lo está diciendo en la cara a los que están luchando a brazos partidos por la consolidación de un Estado que está a mitad de camino, como dándole un poco de razón a la visión ortodoxa. En este sentido, entiendo que Strauss no tematice demasiado la cuestión de la representación y de la mediación, porque implica ceder al momento representacionista. El platonismo no cristiano. Platonismo no cristiano. Eso que dijiste, ¿no? La atención. Discutíamos una vez en el grupo sobre la afinidad de estos pensadores con Cassirer, por ejemplo, los trabajos sobre la escuela neoplatónica de Cambridge, sobre el atomismo, el mito del Estado, Strauss, Hermann Cohen. Siempre me parece la idea de un Platón anterior a la síntesis. Claro. Él pone a la República como el alegato más lúcido en contra del idealismo político en La ciudad y el hombre. Mal haríamos en leer a Platón y su República como un proyecto político, sino más bien como una advertencia acerca de las dificultades del proyecto político utopista. Él hace una comparación una diferenciación entre el momento de República y el momento de las leyes. En el caso de Platón, que muchos, digamos, los que trabajan, ¿no?, el Platón político o el pensamiento político de Platón, tratan de articular un contraste muy fuerte, ¿no?, mediado por las experiencias concretas, digamos. Claro. Como si hubiera dos modelos, ¿no?, porque en República hay una especie de repudio de las leyes y, en cambio, bueno, pues en las leyes acepta una especie de conciliación, un modelo no indistinto a República, aparentemente. No soy especialista en eso. Entiendo que en República ve lo que decía, este alegato antiidealista, y en Leyes reivindica al Platón que está cuidando a la ciudad para cuidar a la filosofía por intermedio del respeto externo por la ley. Hay una coherencia para mí. Claro. No ve la ruptura. Me quedé pensando en lo siguiente. Vos dices en un momento que para Strauss el judío equivale a que la regresión está ausente. Sí. Una de las perspectivas de esta afirmación es dar testimonio del problema humano de la niña. Sí. ¿No? O sea, que no es solo en términos humanos, claro. La Shoah sería, debería ser una confirmación. ¿De qué? La tesis de que se pudo equivale a que la redención es presente. Es decir, yo no leí en Strauss que él estuviera viendo la Shoah como una confirmación teológica de que no ha llegado el momento, pero sí lo vi repetidas veces como la confirmación del devenir empobrecido de la modernidad. Y en este sentido coincide con el clima de época de los alemanes las primeras décadas del siglo XX. Claro. Coincide incluso con ciertas lecturas de Schmitt. La sociedad de la diversión, la mecanización, la neutralización. No recuerdo, no digo que no, pero no recuerdo haber visto tintes teológicos
en el suceso de la Shoah. No me lo imagino a Strauss confiriéndole tamaña significatividad. Lo que sí dice que es el espíritu de la negación. Dice, era el único contenido positivo de la Alemania nazi, era la aniquilación. No tenía ninguna otra. Es el nihilismo encaramado en el poder. Esta tensión que vos planteabas, estas lecturas divergentes que hay sobre Strauss, ¿no? Más allá del tema de la noble mentira, de la polémica de los 90, los neocons, ¿no? Claro. Tienen que ver con la lectura de Platón, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, ¿vos cómo lees esas indecisiones en torno a que uno como lector de Strauss tiene, ¿no? Esa perplejidad de leer las lecturas esotéricas como la afirmación velada de que la realidad es que el mundo será eterno, que no hay premios y castigos, que no hay a lo Epicuro, y Epicuro que no hay un cuidado con el propio destino por parte de un dios o de un genio. En ese sentido, la idea del todo, de la inmensidad, de la ausencia. Uno lo lee Strauss y la lectura esotérica parece ser efectivamente una lectura Claro. Sí, es casi como nihilista. experiencia del lector, ¿no? Claro. Y por el otro lado sí están esta convicción escéptica, la que hablábamos antes, de que la revelación no ha sido refutada. Así como la revelación no ha sido refutada en el prefacio a Spinoza, ¿no? Al mismo tiempo está ese Strauss que escribe sobre Lucrecio, sobre la peste, sobre el miedo, y que parece más bien un ateo no solamente convencido, sino atrevido, digamos, ¿no? Un llamamiento. ¿Cómo lees esa tensión del lector, ¿no? Así. Hay intérpretes, Mayer, por ejemplo. Thomas. ¿Cómo? Heinrich Mayer. Sí. Que ven en Strauss un escritor entrelineado muy lúcido que a veces escribe fortaleciendo las tesis del enemigo, como para decir, bueno, si yo logro ponerlo en un lugar sumamente alto, cuando lo contraríe, cuando logre refutarlo, estoy seguro de tener un poco más de razón. Y simplemente por una cuestión de empatía, de corazón, de temor a la intemperie, por mi propia parte, tiendo a creerle cuando él dice que encarar el estudio de filosofía como una forma de vida es una cuestión de fe. O sea, creemos en la filosofía antes de que nos conste que tiene algo para decirnos. Así empieza la apología de Sócrates. Tiendo a pensar en el efecto benéfico que provoca en mí y en mis amigos y en mis colegas y en este tipo de reuniones lo que él está logrando, que conversemos con alegría y con cierta lucidez acerca de temas fundantes. Sin esa fe nos quedamos sin una de las patas de la tenaza. Profesor, una cuestión que hasta ahora no comprendí muy bien es si hay una resolución. Perdón, y en su renuncia explícita a ejercer lugares de poderío, comunitario o propiamente políticos, o incluso académicos, ¿no? En su reserva, en su sobriedad, en su haberse dedicado a la vida, a estudiar y a escribir. Bueno, si haya una forma de resolución,
entre la tensión que existe y parece que es permanente entre la figura de la ciudad y la figura del filósofo. Si hay una propuesta que Strauss indica como salida. No, Strauss propone mantener la tensión. Strauss propone que la resolución de esa tensión es nociva para la ciudad y para el filósofo. Esa discusión está en On Tyranny, en la discusión que él mantiene con Cogé, porque Cogé está proponiendo la salida del filósofo del claustro y está proponiendo incluso los beneficios para la humanidad de la tiranía del sabio. Este es un otro punto de alianza estratégica con Schmitt. En el trío Schmitt-Cogé-Strauss pondríamos a Schmitt y Strauss del mismo lado frente a la posibilidad de la realización del Estado universal homogéneo. Sobre esto discute bastante en On Tyranny, el intercambio que tiene con Cogé. ¿Hay un diálogo posible o establecido entre Strauss y todo esto que se llama el político, digamos, la tradición esta italiana más o menos reciente, el trabajo de Roberto Espósito, sí. Bueno, categoría de lo político de Espósito, que en realidad intenta pensar aparentemente, o sea, a partir de Schmitt, pero haciendo una especie de crítica de la razón schmittiana, por decirlo, por la analogía, sí. ¿no? En estas categorías del político, esta especie de desconstrucción o algo así de la teología política. En el caso de Strauss, ¿hay algún diálogo establecido? Me parece que hay unos intentos en este sentido por parte de las lecturas nietzscheanizantes de Strauss, claro, en el sentido que mencionaba Pablo. No seguí esa línea, pero... Tengo una doctoranda que está trabajando no sobre Strauss, ¿no? Sino sobre, digamos, el intento de pensar una, entre comillas, teología política, pero en la tradición judía, ¿no? Como opuesta a la de Schmitt, claro, basándose en unas fuentes, Rosenweis sobre todo, como Levinas. Por ahí Strauss le vendría bien, me parece, estudiar, ¿no? Esta versión, claro. ¿Qué autor tenés ahora? ¿Alguna fuente? Bueno, después le digo que lo busque, sí. Que es una gran pensadora. Decías recién que Strauss abreva en fuentes bíblicas, hebreas. Sí. Sin embargo, en su aspiración a un retorno edénico, pareciera a veces que se decantara por una cosa cristiana. No es que él está proponiendo nuestro retorno a lo edénico, sino que está diciendo, para lo judío, la perfección está antes. Creo que la suma perfección de lo judío en Strauss está en la figura de Moisés, que es la que estudia Maimón en la cuestión del profetismo, qué sé yo. Pero en todo caso, claro, ahí estaría la cuestión de no puede ser igualmente objeto de veneración perfecta la situación pre-edénica que la situación exílica, digamos. La situación exílica pone más de manifiesto la cuestión de la carencia, de la finitud. Me interesaba el punto de retorno que igual le hace entender la conferencia que diste, y me ponía a pensar, bueno, como Jerusalén aparece en muchísimas instancias de posibilidades de judaísmo y de viejo fiesta. Vuelvo a la frase de la vida de Jerusalén, ¿no? Que se repite muchas veces en las reuniones familiares judías, ¿no? Ya nada habla en Jerusalén. Sí. Y también la referencia a olvidar a Jerusalén, que paraliza mi diestra y que se me cae toda la cara. Y pensaba en si Strauss se puede pensar ese retorno como de hecho feasible,
en términos, claramente no está hablando en términos físicos, no obviamente metafóricos, no retornos, pero si eso es posible, si está solamente planteado un horizonte al cual... Yo lo veo como horizonte, claro. A mí me parece claramente un horizonte metafórico, ¿sí? Sí. Y por hacer hipótesis, me parece que esa puede ser una de las razones por las cuales no fue a Jerusalén a enseñar. El alma no te lleva, digamos. Claro. El alma no sirve para eso. Claro. Y pero imagino yo que le llamaba y a Jerusalén, en Jerusalén también se dice. No sé. ¿No? Eso no sé. Pues, habría que ver. ¿No? No sé, porque No sé. Habría que ver en qué comunidad. Claro. Porque por algo el lugar más sagrado es el muro, que es más retorno que eso. Sí, lo externo, aparte lo externo, ni siquiera era... Pero más retorno que ir a rezar al muro. ¿Cómo? El retorno no es al mundo, es el texto, diría yo. También, desde luego, claro. Pero el muro simbolizando que la perfección está atrás. Pero en el texto, no en la materia, diría yo. De acuerdo, sí, sí. Yo tenía otra preguntita que me viene como quemando. ¿Qué es la relación, te lo pregunto en serio porque no lo sé, no me lo voy a saber, entre Strauss y Schmidt post 40? No tuvieron más relación post 32. No, para estas lecturas que lo leí, digo, Schmidt es el arma del sistema legal, el nacionalismo y el que fue el no, ¿cómo seguir? Hay un texto que te puede ayudar, German Nihilism. Es una conferencia que Strauss da en el año 41. Ahí lo menciona, claro. Lo menciona en línea con los responsables de la nihilización de las juventudes alemanas. Sí, por eso me parece que lo que vos decías, un poco también lo que planteaba Liliana, y acá lo que se decía, que la idea de retorno no es la idea heideggeriana de origen, ni está teñida del romanticismo, de la idea del retorno, etcétera, etcétera. Es que eso es una idea tan compleja esta del retorno, ¿no? Porque si no uno podría pensar en las críticas Claro. que hace... Bueno, él de hecho dice, retorno no lo tomen del modo romántico. Claro. Bueno, no sé si conoces, hay un texto muy célebre de Heinrich Mayer que es Schmidt-Strauss, un diálogo entre ausentes. Dice que ellos dialogaban a partir de cómo iban reeditando versiones, cómo iban comentando. Yo me preguntaba un poco la pregunta que sea usted, o sea, por las lecturas, digamos, posteriores que vos también hablabas, hasta Gamel, que hay mucha gente que los lee juntos ahora, y mi pregunta es cómo leerlos juntos después de 45, o sea, entre ellos el diálogo, pero se pueden seguir leyendo juntos, o sea, para mí es un poco problemático, conociendo Schmidt, digamos, ¿no? Pero no sé, es una pregunta mía nada más, digamos. Claro. Más allá del diálogo entre ausentes que tuvieron o no tuvieron, digamos, con el diario del lunes, es Bueno. difícil seguir pensándolo juntos, me parece a mí, pero es En la famosa citada, infame para algunos carta Lowitz sobre Marras, etcétera, etcétera, no sé, ese párrafo que dice que no deberíamos por Hitler renunciar. A mí me parece que Strauss es un pensador conservador y que en ese sentido uno puede pensar también en una renuncia tanto Lowitz, no todos Benjamin, no todos. A mí me parece honesto, para usar una palabra, o noble, para usar una palabra straussiana, en la posibilidad de pensar un pensamiento judío conservador, un pensamiento no mesiánico, como Strauss, Claro. él lo dice explícitamente en la correspondencia con Joel, el mesiánico, que es por su Moisés, digamos. ¿No? Claro. Y bueno, y otra piedra del zapato, ahí está Uwe con Schmidt, que ahí es más incluso. Pero me parece que asumir estas tensiones es interesante, ¿no? Asumir la riqueza, ¿no? de estas tensiones e incluso la posibilidad de un pensamiento
estoy pensando en Oscar Goldberg, el famoso, aparece después en la tetralogía de José y sus hermanos, Tomás Mann, ¿no? Que es un pensador ultrafascista, ultrajudío. Y me parece que uno debería pensar que estos temas sin concertar previamente en tratar de que ajusten en algún tipo, pues asumiendo el conjunto de contradicciones que tenía el pensamiento judío, e incluso la posibilidad de que cierto sesgo conservador, que ahí me parece que también hay unas claves, sobre todo en los filósofos de la ciudad y en el compromiso con la ciudad, para evitar una hipersecularización como Coyer, que también tiene rasgos ultra revolucionarios. Sí. Bueno, es un chisme, pero es muy conocida para los que estudian esto, que cuando Coyer está en Alemania le preguntan, bueno, ¿y ahora que terminó con sus gestiones? Porque él estaba en el grupo de regionalización europeo, etc. Le decían, ¿qué va a hacer? Y voy a ir a Plattenberg, ¿a qué otro lugar se puede ir? Y bueno, se juntó a conversar, bueno. Lo recibió Schmitt en la casa, todo. Me recuerdo de la crítica que Strauss hace a los positivistas, cientificistas, que la manera insidiosa que ellos retiran temas teológicos de discusión, de importancia, bajo la disculpa de honestidad intelectual. Y Strauss señala que honestidad intelectual no es el mismo que amor por la sabiduría, ni por la verdad. Claro. ¿No? En este aspecto consistiría un matiz del retorno que Strauss propone. Sí, a mí me parece que sí, que eso es el punto. Claro. Habla de la probidad intelectual y del amor por el sabiduría, claro, como esa antítesis. Sí, sí. Porque la cuestión es la razón autonomizada. La razón que pierde conciencia de su propia parcialidad. No vamos a tener tiempo, pero quizás alguna distinción entre lo que vos llamaste ilustración medieval y la ilustración, el interés de Strauss por el racionalismo medieval, Alfarabi, Maimónides, y la diferencia con la ilustración. La ilustración que Strauss critica en Spinoza es una ilustración progresista. Es una ilustración que tiende a tomar a los clásicos como una etapa razonable y superable. Mientras que la ilustración de un Maimónides o un Alfarabi busca volver a decir, bueno, hay algo de ellos que todavía no hemos comprendido. Y ellos nos están ayudando a nosotros a pararnos frente a nuestra ley revelada. Hay algo que ellos han entendido del profetismo que nosotros estamos custodiando, mas no comprendiendo. Es una ilustración que reivindica el estudio sobre la cuestión del profetismo. Y entonces, desde el punto de vista de Strauss, el ilustrado que niega la centralidad del profetismo se está poniendo en el lugar del profeta. Está simplemente reemplazando. ¿Hay tiempo para unas preguntas? Vos nombraste hoy la referencia al concepto de Strauss de pureza de cohesión. Sí. Ese concepto que Thomas lo propone también en la ética y también en el judaísmo, para referirse a un concepto que él cree que es propio de la tradición judía, pero que él ve que aparece en la tradición alemana, que es esta idea de la pureza de cohesión como un espíritu crítico. Mantener siempre el espíritu crítico, mantener siempre la actitud vigilante, consciente, cuestionar todo. Claro. Creo que Cohen lo toma en ese sentido.
Pero Strauss, ¿qué significa que la pureza del corazón? ¿Qué connotaciones tiene? Me parece que la pureza del corazón es ese momento de contrición, de humildad, de renuncia a la posesión. Este es un sentido que decíamos. Increíble todas las conexiones que hay. Bueno, claro, no, veo por lo que me decís, claro, no es increíble, claro. Es un discípulo leal, digamos. Sí. Bueno, Strauss escribe sobre Hermann Cohen, por supuesto, y es interesante porque ahí queda confrontado el tema del socialismo. Cuando recuerdo ahora cuando en el texto de Strauss sobre Hermann Cohen, en uno de los textos, el que está publicado, no sé, en el nacionalismo, sí. Platón, nuevos estudios, él sobre la cuestión del socialismo cita de nuevo los profetas Elías y hace una crítica a la concepción de Cohen, una crítica respetuosa, pero una crítica a la concepción de Cohen, porque bueno, aparte no era kantiano, claro. Cohen, Strauss, por eso al comienzo decíamos que para los que están acostumbrados a leer en clave socialista, kantiana, kantiana, bueno, ahora estaba leyendo la recopilación que hizo Martin Jaffe de los escritos sobre Mendelssohn, de los prólogos que escribió Strauss, y es interesante porque aparece la tenaza de nuevo, claro. y de nuevo y de nuevo esa crítica a la posibilidad de síntesis, a volver a unificar la atención en Mendelssohn. E incluso la elección de Jacob como objeto de estudio y después el director de tesis que era Cassirer y después el alejamiento y los tres ataques a Cassirer por parte de Strauss en Social Research, en la revista de la New School, donde el ataque viene justamente por haber unido aquello que no debe ser unido. Claro, exactamente. Sí, exactamente. Claro, él menciona más de una vez la síntesis. Eso no. Las síntesis producen morales notablemente laxas. Pero se mantiene lo que trataba Gabriela, el problema de la mediación, lo que decía Lotti, de cómo pensar la política rompiendo lo vicario, lo subrogado que tiene por Entiendo yo que no de casualidad es que Strauss no tiene un texto sobre Hegel. No es que no lo mencione aquí y allá. Sí, pienso también en la versión de Strauss a la cultura, como concepto más breve, historicismo, claro. Y también unido a la crítica a los sionistas culturales. Todo lo que tiene que ver con la idea de cultura, que es una idea de unificación. Claro, es una idea de asimilación, digamos. Claro, es como decíamos el ticket. Claro. El ticket de los judíos para ingresar a la cultura alemana, su membresía por fuera de los caminos étnicos o religiosos. La solución a la tenaza cultural también es una solución perdida. Una cosa nada más cortito. Esa diferenciación que existe entre anhelo y posesión, ¿no? Me hizo acordar también en Derecho Natural e Historia, justamente está la diferenciación entre el derecho natural clásico y el moderno. Y como que Strauss, una de las fuentes que me parece que toma, que es interesante, es justamente la lectura de Santo Tomás, la lectura tomista del derecho natural clásico, en ese sentido de posesión. Digamos, el derecho natural ahora es el derecho divino, que todos ya conocemos, todos poseemos. En cambio, en el espíritu del derecho natural clásico está la búsqueda del filósofo, el anhelo por buscar todo el tiempo ese trabajo espiritual de búsqueda. Tenés toda la razón, porque cuando él quiere sintetizar la diferencia, dice el derecho natural clásico es responsabilidad, el derecho natural moderno es reclamo. Es eso exactamente que decís. Sí.